Si le pides a un niño o a un adulto que te dibuje una nube, es muy probable que termines con una oveja, sin cola, sin cabeza ni patas, también conocida comúnmente como cúmulo. Cuando pensamos en las nubes, casi siempre nos vienen a la mente esas nubes de borreguito de los días soleados. Sin embargo, el cielo está lleno de formas muy diversas. De hecho, para observar formas extrañas o inusuales en el cielo, no es necesariamente necesario tener condiciones meteorológicas especiales. A veces, basta con esperar unas horas, dejar que las nubes se transformen con las corrientes de aire, confiando en la pareidolia. Es decir, nuestra capacidad de ver formas familiares en imágenes desordenadas. Así, armado de paciencia y sin consumir ninguna sustancia, uno puede ver cómo se forma un elefante sentado sobre una nube, un dromedario efímero jugando entre las capas de aire, una especie de perrito o de pez sobre un atardecer. Allí un conejo, aquí los dedos de una mano, aves congeladas en pleno vuelo, un fénix que se niega a bajar hasta perder algunas plumas. Y muchas otras cosas más, como nos lo muestra esta colección de fotos tomadas por los miembros de la Sociedad de Apreciación de Claude. Siempre atentos, estos apasionados cazadores de nubes revelan cientos de rostros en nuestra atmósfera. Titanes de algodón, con barba o bigote, escupiendo humo o gritando luz, intercambiando besos nubosos o apasionados, frunciendo el ceño o cómodamente recostados sobre un mar de algodón. Sin embargo, por muy hermosas que sean, estas nubes no tienen nada de especial. No son raras, son simples puntuaciones efímeras de la atmósfera. Sin más preámbulos, vayamos a poner nuestras cabezas entre una pequeña selección de las nubes más raras, peligrosas, fascinantes o difíciles de observar. Empezando por el Aspiritas, una formación atmosférica magnífica que solo se reconoce desde 2017. Hacía casi 60 años que el Atlas Internacional de Nubes no recibía un nuevo miembro en su seno. Vista desde el suelo, esta nueva variedad de nubes da la impresión de ser un mar invertido, al revés. Y la belleza de estas ondulaciones tormentosas, como olas en la superficie de un edredón oceánico, le ha valido a este fenómeno rarísimo el apodo de río del cielo. En ciertos aspectos, el Aspiritas se parece a los mamas o mamatus, una especie de bolas de algodón de azúcar que parecen haberse desbordado y cuyos colores pueden ir del azul grisáceo a tonos dorados o rojizos al atardecer. Para tener la suerte de observar estas bolsas circulares muy redondeadas, es mejor salir de casa cuando el cielo está bajo y pesado como una tapa y se avecina una tormenta, ya que en la mayoría de los casos, los mamatus se manifiestan en la base de nubes convectivas. Y si realmente eres fanático del lado más ondulado de las nubes, lo mejor es que te fijes en los fluctus. Estas extrañas formaciones, muy difíciles de observar, suelen aparecer en la frontera entre corrientes de cizalladura, con vientos fuertes por encima de un obstáculo y casi nulos por debajo. Son posibles gracias a las llamadas ondas de Kelvin-Helmholtz. Como hay pocas probabilidades de encontrarlas por casualidad, vamos ahora a descubrir otro tipo de nubes, esta vez más fáciles de observar, el altocúmulo lenticular o nubes lenticulares. Un fenómeno atmosférico que, por su forma, es el origen de muchas historias de ovnis. A menudo solitarias, estas estructuras generalmente se forman en las montañas, donde se posan o incluso se apilan, como una pila de platos sobre las cimas. Y así, una montaña se ve adornada con un bonito sombrero que se está formando constantemente del lado del viento y desintegrándose del otro. Porque aunque a primera vista parecen inmóviles, las nubes lenticulares en realidad se están renovando constantemente. Por un lado, el aire ascendente, cargado de vapor de agua, se enfría en altitud y termina por condensarse y formar la nube. Por otro lado, al descender, el aire se evapora y la nube desaparece progresivamente. Si las nubes lenticulares apenas sobresalen por encima de las montañas, hay otras que prefieren las altitudes muy elevadas, como las nubes nacaradas, que se forman en la estratosfera a una altitud situada entre 15.000 y 25.000 metros. Extremadamente raras, estas se forman sobre todo en invierno cerca de los polos, a temperaturas gélidas, de unos menos 78 grados. Las nubes nacaradas son tan bellas por sus colores como tristes por la historia que cuentan. Porque una parte de las moléculas que las componen sirven como catalizadores para las reacciones que destruyen la capa de ozono. Por lo tanto, son tanto testigos como actores de un drama que a menudo no tiene espectadores. Sigamos ganando altitud para descubrir las nubes más altas que se conocen en la atmósfera terrestre, las nubes noctilucentes, también conocidas como nubes nocturnas luminosas. Estas formaciones se encuentran a una altitud de aproximadamente 75 a 110 kilómetros sobre el nivel del mar. Compuestas esencialmente de polvo de meteoritos y de hielo, las nubes noctilucentes se desplazan a una velocidad asombrosa de 600 km por hora. Y son tan extrañas y extensas que solo son visibles desde el suelo después de la puesta del sol, en un momento que se llama el crepúsculo profundo, cuando la luz del sol ya no ilumina el suelo.
Y las capas bajas de la atmósfera ya están en la sombra de la Tierra, pero solo las partes altas están iluminadas desde abajo. Este tipo de nubes y sus largos filamentos brillantes siguen siendo hasta hoy un enigma para los científicos, ya que no se sabe cómo pueden formarse a una altitud tan elevada y se preguntan si este fenómeno existía antes de 1885, fecha de sus primeras observaciones. Y sin saber exactamente por qué, se ha observado que después del lanzamiento de un cohete, su frecuencia de aparición aumenta cerca de la plataforma de lanzamiento. Mucho más cerca del suelo, vamos ahora a descubrir un fenómeno óptico muy difícil de observar, el de las nubes iridiscentes o irisadas. Estos aspectos coloridos y brillantes, estos efectos de colores sorprendentes, se manifiestan cuando una nube poco espesa, compuesta de finas gotas de agua o cristales de hielo, provoca por difracción de la luz una especie de arco iris algodonoso pegado a las nubes. Bueno, hasta ahora, casi todos los tipos de nubes de los que acabamos de hablar son relativamente complicados de observar, pero otras solo requieren armarse de valor para poder apreciarlas. Son los cumulonimbos de tormenta, de alguna manera, los reyes de las nubes, son el rostro que toma nuestra atmósfera cuando está seria o enojada. Verdaderos enemigos de los pilotos de avión y de los parapentistas son las nubes con la mayor extensión vertical. Estos monstruos, al desarrollarse desde su base, alrededor de 700 metros, pueden crecer hasta superar los 12.000 metros de altitud en nuestras regiones y llegar hasta 18.000 metros en los trópicos, creando así formaciones nubosas 2 veces más altas que las demás. Su parte superior, que se ensancha para formar una estructura en forma de yunque de herrero, es tan imponente que es fácilmente visible desde el espacio. La energía contenida en un cumulonimbo de tormenta puede ser titánica. Se ha podido medir, en los más impresionantes de ellos, una energía equivalente a 10 veces la bomba de Hiroshima. En general, cuando este tipo de cosa está cerca, todos buscan refugio o huyen, pero en 1959, William Ranchin, piloto de la Marina de los Estados Unidos, no tuvo esa suerte. Mientras intentaba pasar por encima de uno de estos monstruos, debido a una falla mecánica, tuvo que eyectarse de su avión a una altitud de 14.300 metros para lanzarse solo en el rey de las nubes. Y su relato aterrador se resume en pocas palabras. Sentía que era un pedazo de carne de res sacudido en las profundidades de un abismo helado. Un solo número permite hacerse una pequeña idea de lo que tuvo que vivir. William se había eyectado de su cabina a las 6 de la tarde, y en condiciones normales, su caída habría durado unos 10 minutos. Pero cuando el piloto, magullado y aturdido por el granizo, finalmente tocó el suelo, eran las 6:40 de la tarde. La culpa fue de la corriente ascendente de más de 100 km por hora que se puede encontrar en algunas células de tormenta. Después, si eres un fan incondicional de este tipo de fenómenos, solo puedo aconsejarte que vayas a vivir cerca de las islas Tiwi, al norte de Australia. Porque en ese lugar se forma prácticamente todos los días, de septiembre a marzo, Héctor, el cumulonimbo de tormenta seguramente más estudiado en la Tierra, debido a su regularidad. Y además, las tormentas también pueden dar lugar a formaciones sorprendentes, como los arcus. Son una especie de nubes bajas con forma de rodillo que yo calificaría como una apisonadora. Estos arcos oscuros y amenazantes, que van del gris al negro intenso, son de alguna manera la línea de frente de los cumulonimbos. Pero no siempre, y en ciertas condiciones particulares, se pueden formar nubes en forma de rodillo, independientemente de las tormentas. Algunas de estas bandas nubosas espectaculares pueden ser extremadamente largas y rápidas, como lo muestra un video de este fenómeno captado sobre el lago Michigan. La más conocida y la más impresionante de estas ondas atmosféricas es la Gloria de la Mañana, una ola gigante de una sola cresta que se encuentra en Australia, en la región del Golfo de Carpentaria. Este fenómeno único, que puede extenderse por 1000 kilómetros, atrae a planeadores y pilotos extremos que vienen de todo el mundo para surfear estas extrañas olas del mundo de arriba. Así que, espero que la próxima vez que tengan un día sin cielo azul, se alegren pensando que, lejos de ser un obstáculo para un día perfecto de verano, tener la cabeza en las nubes es una gran cualidad.